Buenas noches, amables hermanos. Doy gracias a Dios porque me permite esta oportunidad de poder meditar en la palabra de Dios con ustedes en esta noche. Espero que ya estén conectados algunos hermanos y otros estén por hacerlo, porque necesitamos de la palabra del Señor. Aprovecho para saludar a los hermanos que siempre se comunican con nuestro hermano pastor, nuestro hermano Armando Yaz, de allá de Chimaltenango, de la zona 6, de la zona 18, de Izabal, de todo el oriente. Y así de varios lugares se comunican con él, y también de los Estados Unidos. Y yo también aprovecho para saludar a mi sobrina allá en Quetzaltenango, Wendy Velázquez, y su esposo, que allá están pendientes de esta meditación de la palabra de Dios. También por César Velázquez, Elizabeth Gómez Pérez, par de esposos ahí que son pastores de una iglesia en Cantón La Libertad. A ellos dirijo este saludo en este momento, esperando que esas bendiciones de Dios no hagan falta en la vida de cada uno de nuestros hermanos. También en Candelaria, repito, ahí también hay hermanos y hermanas que nos escuchan y que están atentos para ser edificados con la palabra de Dios. Así que en esta hora yo agradezco a Dios por este privilegio y espero que ya los hermanos y hermanas de aquí de IDEC el Alfarero estén conectados. Y que hermanos, saludamos a todos los hermanos de IDEC el Alfarero. No menciono nombres porque se me puede quedar alguien, ¿verdad? Así que para todos es mi saludo. Y les invito a que oremos un momento y así poder meditar en la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, ante tu trono celestial, pidiendo, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que nos hable en esta hora, Señor. Y que sea Él mismo, Señor, el que consuele si hay corazones tristes, si hay hermanos enfermos, que tú mismo los levantes con el poder de tu Espíritu, Señor. Te agradecemos, Dios, por esta oportunidad, por este día que nos has dado y así, Señor, poder recibir esa palabra que tienes para nosotros. Vamos a hablar, hermanos, acerca del tema que tengo en mi corazón para esta noche. Y se trata de un tema muy conocido: las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Yo sé que todos hemos escuchado muchas veces esto, pero yo les invito que en esta hora podamos meditar un momento en esta palabra preciosa. Y es Génesis capítulo 41. Tomen su Biblia y busquen Génesis 41. Amén, hermanos. Génesis 41 del 1 al 8.
Quisiéramos leer más, pero el tiempo a veces no nos alcanza, ¿verdad? Leemos la palabra en el nombre de Dios, dando la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así la palabra: aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Miremos bien esta palabra, río. Y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían o se apacentaban ahí en el prado. Y que tras ellas subían del río, otra vez el río, otras 7 vacas de feo aspecto, enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Aleluya, gloria a Dios. Como vimos, se menciona mucho la palabra río. ¿Por qué? Porque este río es el río Nilo, un río sagrado para los egipcios. Era fuente inagotable de recursos, proveía agua, alimentos, y era la vía principal de transporte por todo ese país. La longitud de este río era de unos 6.600 kilómetros. Este río es el mayor del continente africano. Atraviesa unos 10 países en dirección norte. Mencionamos Burundi, Ruanda, Tanzania, Uganda, Kenia, República Democrática del Congo, Sudán, Sudán del Sur, Egipto y Etiopía. Aquí, en este valle de este río, se inició el Neolítico, periodo de la revolución productiva, tanto en la agricultura como en la ganadería, recolectando y domesticando animales y creando sistemas de riego, lo que los llevó a una economía de almacenamiento. Miremos un versículo paralelo a esto en Génesis 41, versículos 47 y 49, y dice así: en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió, o sea, José, reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades
poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poder contar, porque no tenía número. Quiere decir que ya no era posible llevar la cuenta. Qué precioso es el Señor, ¿verdad? El sueño. A él le parecía, y él soñó, que del río subían las 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían o se apacentaban en el prado. Y que tras ellas pues subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón y se durmió otra vez. Y volvió a soñar, y ahora sueña las espigas, 7 espigas hermosas, llenas, que salían de una sola caña, pero detrás de ellas salían otras 7 espigas, menudas, y que eran agobiadas, abatidas por el viento solano. Ahora vamos a ver nuestra exposición. Dios siempre revela los acontecimientos importantes. Amós, en su capítulo 3 y versículo 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y el versículo 25 ahí de Génesis, miren lo que dice. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno solo, uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Aleluya. Dios siempre advierte, Dios siempre avisa. Estos tiempos que estamos viniendo ya están profetizados por nuestro mismo Señor en su santa palabra. Dice que vio que del río subían las vacas, que en el río subían las otras vacas, que allá siempre en el río, que allá subían las 7 espigas de una sola caña. ¿Por qué será que él soñó que del río y del río? Porque este río sagrado para ellos era como un Dios. En ese río ellos tenían su confianza de los alimentos. Ese río era todo para ellos, era el lugar de carretera, era una vía de transporte. Pero ahora, mirémonos a nosotros. ¿De dónde salen nuestros sueños? ¿Nuestras metas? ¿Nuestros propósitos? ¿Será que de alguna empresa o algún trabajo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Eclesiastés 2:21 en su segunda parte de este versículo dice: tan solo para dejarle todos nuestros bienes a quien nunca hizo nada para ganárselos. Está hablando del trabajo, de la empresa. Y en el capítulo 2 de Eclesiastés, versículo 11 dice: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos,
y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho, sin ningún provecho debajo del sol. Basamos nuestros propósitos en el trabajo, estamos mal. Lo basamos en el intelecto o en nuestras capacidades. Dice Proverbios capítulo 3, su versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia sabiduría, en tus propias fuerzas, sino que fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Aleluya, Él sea la gloria. Entonces, no debemos de confiar o de sentar, de sacar nuestro propósito de nuestras capacidades, de nuestra inteligencia, no, de nuestro intelecto, no. ¿Y en qué debemos basarnos? En el dinero. Mire lo que dice Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará del dinero. Y el versículo conocido de 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Nuestra meta debe de estar en nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Dios, porque Él no nos va a fallar. Aleluya. El dinero se puede terminar. Nuestra inteligencia no es lo suficiente para darnos la vida, ni el trabajo. Nuestros sueños tienen que estar o depender de Dios. El apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y nuestro Señor Jesucristo dice que no debemos de poner nuestra mirada, nuestra fe, nuestra confianza en estas cosas, porque Él nos llama a la reflexión y dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. No confiemos en el hombre, confiemos mejor en Dios. El Salmo 118:8 dice que es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. El Salmo 22:5 dice, en ti confiaron y no fueron avergonzados. Nosotros queremos estar ciertos, queremos estar seguros. Confiemos en el Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y nos hizo a nosotros mismos también. Estas vacas flacas que devoraban a las gordas, dice la palabra de Dios, es solo un simbolismo. Las vacas no son carnívoras. Como dice un dicho por ahí, ¿verdad? Chucho no come chucho.
Las vacas no comen vacas, es un simbolismo de los 7 años de abundancia y que tras esos 7 años venían 7 años de escasez. Y estas representan eso porque mismo José le declara la interpretación a Faraón. No lo estamos inventando. Pero eso sí, aquí es una manera de expresar lo duro, lo difícil que es el hambre. No me dejarán mentir que por hambre muchos roban. Yo no estoy diciendo que vayamos a robar, porque Elías cuando tuvo hambre, Dios lo mandó allá con una viuda y antes le dio carne y le dio alimento por medio de un cuervo. Así que si en estos tiempos nosotros estamos sufriendo una escasez muy severa, doblemos rodillas y clamémosle a Dios que Él va a escuchar nuestra oración que hacemos con todo nuestro corazón. Aleluya. Él no nos va a dejar avergonzados, pero tenemos que amarle con todo nuestro corazón, orar con toda la fe, pedirle sabiendo que Él lo puede hacer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que el hambre es tremendo, hermanos. Tenemos un ejemplo en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 25 al 30. Dice que el rey de Siria rodeó al pueblo de Dios y dice, y hubo gran hambre en Samaria a causa de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Y una cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. El asno es lo mismo que un burro. Y el cab, o sea, el cuarto de cab es un cuarto de litro. Miren hasta dónde llegó el hambre de Samaria. La Biblia pues no dice que esto es literalmente, pero es un hebraísmo, que el hebraísmo suele agrandar todo para dar a entender lo duro de la situación. Así que el hambre es tremendo. Apocalipsis 6, versículos 5 y 6, dice que cuando fue tocada cuando se abrió el tercer sello, dice que Juan vio un jinete montado en un caballo negro. ¿Qué quiere decir caballo negro? Luto, muerte por el hambre. Y dice que se vendían 2 libras de cebada por un denario, por el sueldo de un día. 2 libras de cebada. Qué situación difícil. El hambre es tremendo. Dice que Faraón soñó 2 veces. Y el soñar Faraón 2 veces significa que la cosa es firme, según el versículo 32 del capítulo 41. Soñar 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. Tremendo.
es la de, podemos ver un ejemplo de apresurar. Tenemos allá el ejemplo de Lot en Sodoma y en Gomorra. Allá el ángel le dice, date prisa, porque no podré hacer nada hasta que tú llegues allá, hasta que llegues a Zoar. O sea que cuando Dios ha determinado un juicio, es que debemos de actuar porque se apresura a hacerlo. Que Dios nos ayude a arreglar nuestra vida para que nuestra vida esté agradable delante de nuestro Dios Todopoderoso. Dice el versículo 22 de Génesis 19, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Démonos prisa a arreglar nuestra vida, porque viene el arrebatamiento de la iglesia. Y nada pasará aquí hasta que nosotros nos haya llevado al Señor, aleluya. Porque dice, por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré en el día de la tribulación que vendrá sobre todo este mundo, dice Apocalipsis. Vale la pena estar en comunión con Dios, hermanos, y poner atención a su palabra. Así que, hermanos, es necesario que nos preparemos. Es necesario someternos, como dice, someteos pues a Dios. Acercaos pues a Dios, y Dios se acercará a vosotros. Para concluir, que mi conclusión es algo larga, dice, lo bueno de cualquier situación es que Dios tiene propósitos para usted, para mí, para todos. Por eso dice Romanos 8:28, que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Aleluya. Y usted y yo hemos sido llamados. Gocémonos y alegrémonos porque son venidas las bodas del Cordero. Ejemplo de que todo ayuda bien, hermano. ¿Está pasando usted por una enfermedad? Todo ayuda bien porque Dios lo va a sanar, lo va a levantar y usted va a testificar de que este es el Cristo que yo predico, va a decir después. ¿Por qué? Porque Dios lo sanó, porque Dios lo levantó. Así que por nada estemos afanosos. ¿Está usted en una situación difícil? Pues busque a Dios y Él no lo va a dejar avergonzado. Él es el que tiene el control. Él es el que sustenta todas las cosas. Tenemos el ejemplo de José. José, de ser un prisionero, pasó a ser el gobernador de Egipto. De la cárcel pasó al palacio. De la enfermedad vamos a pasar a la sanidad, a la salud. De la aflicción vamos a pasar a la victoria. De todo lo malo vamos a pasar a esa comunión con Dios, a conocerlo mejor. Y cuando lo conozcamos
merezcamos mejor. Ay, hermanos, vamos a ser 3 veces dichosos, bienaventurados. Bienaventurados somos por conocer al Señor. Dijo José a sus hermanos en el capítulo 45, versículo 5 de Génesis: no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Aleluya. Su familia no lo quiere, porque usted está perseverando, porque usted aceptó a Cristo. Después van a llegar y usted le va a decir lo mismo que José. No tengan pena, ustedes me maltrataban, le van a decir, ustedes me llevaban mal porque yo acepté a Cristo, pero para esto me trajo el Señor, para que por medio mío el Señor les pudiera hablar. Y ahora tienen vida eterna en Cristo Jesús. Solo en Cristo podemos vivir humildemente. Dice Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga necesidad, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y dice el versículo 12, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el versículo 13, qué lindo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria sea el nombre del Señor. Para los creyentes, estas situaciones difíciles son una oportunidad que Dios nos da para llevar a cabo el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Según San Mateo 10:7, Dios es un Dios de oportunidad. Vayan y prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Esa es una oportunidad para las personas. San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una oportunidad para poder salir de la condenación y entrar a la vida eterna. Dios es un Dios de oportunidades. A cada instante está diciendo, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay un punto aquí que quiero resaltar. La cosecha no es solo motivo de alegría. La cosecha abundante no nos debe desviar del propósito de Dios. También la cosecha significa juicio. Amós 8:2. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de frutas de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Oigamos bien las palabras de nuestro Dios. Tenemos que obedecer. Porque si no obedecemos va a llegar el día en que Dios diga, ya no lo voy a tolerar más. Que Dios, en su misericordia, nos ayude a serle fiel hasta el fin, porque el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Jesús
cuando iba con sus discípulos, vio allá una higuera hermosa y fue y buscó fruto y no lo halló. ¿Y qué dice el canto? Se secó, dice, se secó la higuera, se secó. ¿Por qué? Porque Jesús la maldijo, porque no halló fruto en esa higuera. Jesús, pues, maldijo la higuera. San Mateo 21, 19. Mateo 13, 30. Nos habla de otra parábola. Y dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la cosecha, hasta la siega. Y yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Juicio de Dios. Por lo tanto, hermanos, si esta palabra de Dios es firme, es verdadera y que se va cumpliendo conforme al propósito de Dios, acerquémonos pues a Dios. Busquémosle, adorémosle, alabémosle, obedezcámosle. Por lo tanto, si esta palabra es firme, dice Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Debemos de cuidarnos nosotros mismos y cuidar la doctrina. Porque dice Amós 8:11, que he aquí, vienen tiempos en que yo enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, y no la hallarán. Y en nuestros días ya está escaseando la palabra de Dios. Hay iglesias donde ya no se predica la verdadera palabra de Dios, sino ya solo amor aquí, amor allá, y el amor es bueno porque Dios es amor, pero también tenemos que enseñar la doctrina sana como la iglesia lo enseña. Hemos oído mensajes de la alabanza, de la adoración de nuestro hermano pastor, porque debemos de tener cuidado de la doctrina. Así que tengamos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina de Dios. Número 2. Cuidemos la familia. Como dice Nehemías 4 y su versículo 14. Dice que puso a los sacerdotes, a los nobles, y les dijo que pelearan por ellos mismos, que pelearan por sus hijos, que pelearan por sus hijas, por sus esposas, por sus esposos. Tenemos que pelear por nuestra familia. Es necesario cuidar de nosotros mismos. Es necesario cuidar de la familia. Y en tercer lugar, es necesario cuidar de la iglesia. Pablo, allá en Hechos, lo vamos a leer, capítulo 20 de Hechos, versículo 28. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Versículo 28, hermanos. ¿Ya lo tienen ahí en su Biblia? Dice:
Por lo tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dijo Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, dice el 31, velad. Es lo que tenemos que hacer, velar. Porque dice que de la misma iglesia van a salir ciertos personajes. Igual de la familia, de nuestra propia familia, salen personas que no están de acuerdo con nosotros por haber aceptado al Señor. Por eso dijo Jesús que el padre contra el hijo contra el padre, la suegra contra la nuera contra la suegra. Su esposo no deja que usted esté buscando la presencia de Dios, Jesús lo dijo. Su esposa se enoja si usted busca a Dios, Jesús lo dijo. Pero vienen días, dice la promesa de Dios, en que yo haré volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. El corazón de su esposo a su esposa, de su esposa a su esposo. La gloria sea para el nombre de nuestro Dios. Así que, hermanos, para concluir definitivamente, dice Amós 4:12, por tanto te he de hacer estas cosas, oh Israel. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Y es lo que estamos haciendo, hermanos. No se puede en la iglesia, pero se puede por estos medios. Porque la iglesia no se detiene. Si se detiene es solo para predicar, solo para orar por los enfermos, solo para anunciar las buenas nuevas de salvación. Porque nada ni nadie puede destruir la iglesia, porque la iglesia la fundó nuestro Señor Jesucristo, y Él dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Gloria sea el nombre del Señor, porque la iglesia no es nuestra, la iglesia tiene un fundador, que es el Dios Todopoderoso, que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Así que no temamos. Tenemos un baluarte, tenemos un Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, un Dios redentor, un Dios amoroso, un Dios sanador, un Dios libertador, y que dijo, el que perdiera su vida por causa de mí, encontrará la vida eterna. Gloria sea el nombre de Dios. Así que es necesario, dice, que suframos un poco de tiempo, pero eso es incomparable con lo que nos espera, porque cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él. Ya no miremos el río como lo miraba Faraón. Ya no miremos nuestras aptitudes, miremos al que está sentado en el trono, al que los ancianos y los seres vivientes le dicen, santo, santo, santo es el Señor Jehová. Como decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su cayado me infunden aliento.
Esa palabra infunde aliento en usted en estos momentos. Está usted en una cama, está usted en un hospital, está usted en su casa, sufriendo cualquier situación. En el nombre de Jesús, Él es nuestro Rey de gloria. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro sanador. Reciba su palabra, reciba su promesa, porque Él no miente. Sea todo hombre mentiroso, mas Dios es veraz. En Dios no hay mentira. Y si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Si lo soñó Faraón porque Dios se lo mostró, Dios lo hizo. Si a usted oyó esta promesa, pues es para usted, recíbala en el nombre de Jesús, porque Dios es un Dios de milagros, un Dios de sanidades. Dios no está muerto. Dios vive por los siglos de los siglos, porque Él es eterno. Quiero orar también por los enfermos. Quiero orar también por los necesitados, por los afligidos. Esta no es palabra mía, es palabra del Señor. Es palabra viva. Y si usted se quiere reconciliar con el Señor, ahorita es el momento. Usted no ha aceptado y quiere salir de la condenación y entrar al reino de Dios. En esta hora abra su corazón y dígale: Dios, te necesito. Dios, sé mi Salvador, sé mi sanador. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo, Señor, la vida de mis hermanos y hermanas, niños, jóvenes que han escuchado esta palabra. Tú, Señor, no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Tú eres un Dios todopoderoso que has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Levanta a mi hermano que está enfermo. Levanta a mi hermana que está enferma. Y aquellos que tú, Señor, ya los sanaste, que sean recuperados, fortalecidos, Señor, completamente, porque el que principió la buena obra en vosotros es poderoso para perfeccionarla y nos llevará de gloria en gloria. Poder, gloria. A Él sea la honra y la gloria. Padre, gracias. Gracias, Señor Dios, por habernos llamado, por habernos encontrado, Señor, porque para eso veniste. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Sea para ti la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Ahora, hermanos, como es el servicio de la iglesia, cada quien en su casa, pues, de lo que Dios le haya bendecido, toma una parte para ofrendarle al Señor. Así que es el momento de que niños, jóvenes, adultos, ancianos, pongamos nuestra ofrenda en las manos del Todopoderoso, de aquel que nos bendice cada día, cada día. Así que damos nuestra ofrenda para gloria del Señor, con amor, con alegría, porque Dios bendice, Dios ama al dador alegre. Hermanos, yo agradezco este privilegio y espero que esta palabra le haya edificado. Y sigamos atentos a las predicaciones de Ideque el alfarero. Sigamos atentos a la voz de Dios, porque Dios nos habla de diferentes maneras. Dice que le habló a nuestros padres de diferentes maneras, pero ahora nos está hablando a través de Jesucristo, su Hijo. ¿Y cómo? Por medio de su palabra,
guiados por el Espíritu Santo. Dios nos bendiga, hermanos. Que tengan una buena noche. Bendiciones a todos.